Bienvenidos a esta nueva tertulia del 2021 con el tema que tenemos desde la semana pasada, asambleas presenciales, sí o no, esa es la cuestión. Hoy tenemos un panel muy especial, Andrés Giraldo, y estamos esperando a Hernán Giraldo y a Jimena, que muy posiblemente ingresen dentro de en el transcurso de la tertulia. Andrés, bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes y a todos los que nos están escuchando, un buen día para todos. Gracias, Andrés. Bueno, la semana pasada tocamos desde la visión de nosotros como revisores fiscales, la visión de Asurbe, desde la dirección ejecutiva con Alfonso Álvarez y César Cardona también como revisor fiscal, con quien hago equipo de trabajo en la revisoría. Varios aspectos sobre el tema de las asambleas, hicimos un recuento muy general sobre lo que ha venido sucediendo durante toda el 2020, desde que inició la pandemia, y lo que vamos de 2021. Ese recuento pues terminó en la resolución 222 del Ministerio de Salud y el decreto 176 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto que este último, el 176, que ha generado bastante discusión, bastante debate y diría yo bastante enredo, no por el decreto en sí, sino por todo lo que se ha manejado alrededor del decreto. Han habido diferentes posiciones que recién salido el decreto todavía calientico y, por ejemplo, estaban anunciando que ya podíamos hacer asambleas presenciales sin ningún problema y que se había acabado el problema de las asambleas presenciales en la propiedad horizontal. Esa situación ha llevado a que muchas personas hoy, tanto administradores como integrantes de consejo, como copropietarios, estén exigiendo de una parte que las asambleas se hagan presenciales y de otra parte embolatados o muy enredados con el tema de si sí es necesario, si sí lo podemos hacer y bajo qué condiciones lo podemos hacer. Entonces hoy, que como tema complementario, queremos hacer un barrido desde el 176, mirar el texto completo, porque siempre he manifestado que no nos debemos basar en los comentarios, sino primero ir a la fuente, que es la norma, y después de esto, sí escuchar los comentarios, pero desde una posición analítica, para yo poder saber si realmente se ajustan esos comentarios se ajustan a la situación, ¿cierto? Si realmente se ajustan a la norma. En ese ámbito, Andrés, ¿cómo te ha ido a vos con esta situación? Para que enseguida comencemos a mirar ese barrido sobre el 176. Hernán Giraldo, bienvenido. Gracias, don Jorge. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Andrés, ¿cómo has visto la situación? ¿Cómo te está yendo con este tema, sobre todo desde esa base del 176? Bueno, pues Jorge y Hernán, con las buenas tardes. Pues primero, empezar con el hecho de que me parece increíble que un hecho que estaba tan anunciado, Jorge y Hernán, desde antes de que se acabara el año, que sabemos de que las asambleas son en el primer trimestre, el decreto que empiece a dar unas luces sobre el desarrollo de las mismas se demore mes y medio después de iniciado el año y retrase todo el cronograma de los que trabajamos en este tema. Eso es lo primero que me parece increíble, incluso que haya pasado pues en esa situación. Lo otro es que básicamente no sé por qué pensamos de que el tema de la pandemia terminó o algunas personas que consideran ya que esto está terminando cuando aparentemente estamos lejos de terminar esta situación y se demanda, se exige, como lo estabas diciendo Jorge, incluso hasta en algunos momentos y lugares hasta de manera vehemente y fuerte de asambleas presenciales. Y se amenaza. Total, nada, que voy a impugnar, que no, un montón de situaciones en ese aspecto.
Yo desde el año pasado tengo la misma posición que es conocida por usted, Jorge, en cuanto al desarrollo de las asambleas. Solo he hecho un par de asambleas de carácter presencial y eso porque el tamaño de las copropiedades así lo permite. Copropiedades de 20, 25 unidades privadas sin ningún inconveniente pues en el tema de espacio, en el cual no van todos, entonces se facilita aún mucho más. Nosotros como administración seguimos con nuestra posición, Jorge, de desarrollar las asambleas como lo indica de manera no presencial y con las restricciones que eso tiene, no proposiciones y varios, no mayoría calificada, decisiones de mayoría calificada, no modificaciones del orden del día, pero sí desarrollamos el resto de los puntos pues, que se requieran, que se necesitan y que se requieran pues como tal, pero nuestra posición es clara en cuanto al desarrollo de la asamblea de carácter virtual. Muchas gracias, Andrés. Hernán, igual te hago la misma pregunta. Le pedía a Andrés que nos contara cómo le estaba yendo en este momento con esas solicitudes de asambleas presenciales, que hay demasiadas amenazas, hay demasiadas situaciones que se han presentado, sobre todo porque varias páginas de internet, algunos profesionales han insistido en que ya no tenemos, para ellos la pandemia se acabó, ya no existe pandemia, no existe riesgo. ¿Cómo te está yendo a vos con eso? Gracias, Jorge, por la invitación. Andrés, compañero, también gracias. Y un saludo muy cordial para todos las personas que nos están viendo en estos momentos en directo. Jorge, te cuento, pues a ver, en estos momentos tengo una copropiedad, una en especial, donde tengo varios inconvenientes porque la gente quiere que hagamos la asamblea presencial y hablan de que ellos tienen infinidad de poderes para atender 400 personas en una copropiedad, donde hay un grupo de personas que dicen que tienen los poderes suficientes para estar en la asamblea. Pues tampoco es permitido por reglamento de propiedad horizontal tener varios poderes, 20, 30 poderes, pues una sola persona para asistir a esa asamblea. Tampoco está permitido, pero sí hemos tenido muchísimos inconvenientes en estos momentos, pero la asamblea la voy a realizar de manera virtual. Como ya habla el decreto en este momento 176, apoyándome también en el 222, donde habla de que no es permitido aglomeraciones de personas frente a la pandemia que tenemos, que también fue extendida hasta mayo 31. Esos son los que estoy haciendo en este momento, Jorge, y así lo seguiré haciendo. Hablan también de impugnación de asamblea, no se va a tomar decisiones que afecten que necesiten mayoría calificada, entonces con seguridad que no vamos a hacer nada de lo que nos dice la ley. Entonces, ¿qué van a impugnar? Si una asamblea no se impugna, lo que se impugna son decisiones. Y en este momento no se va a tomar ninguna decisión que requiera mayoría calificada. Entonces, no veo cuál es la impugnación que puedan hacer. Claro, muchas gracias. Vamos a empezar a ver si logramos hacer ese barrido completo. Voy a proyectarles el decreto 176 y vamos a revisar varias normatividad que está relacionada con él, y la idea es pues al menos unificar algunos criterios sobre la posible aplicación del mismo decreto y la posible obligatoriedad que tenemos nosotros frente a él. Este es el decreto 176, es expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 23 de febrero del 2021. Como lo decía Andrés ahorita, de esto se filtró un borrador hace mucho rato y bueno, yo no sé cuál era el análisis del análisis que estaban haciendo, que se demoró tanto para expedirlo. Pero además porque quienes hablaban sobre el mismo borrador sin haber salido el decreto en firme, pues mencionaban que definitivamente iba a ser la solución para la propiedad horizontal y el gran objetivo nuestro es que este decreto no es base para la propiedad horizontal, ¿cierto? Solamente hay 2 artículos del decreto que toca indirectamente uno de ellos a la propiedad horizontal y directamente otro, que es el 13 y el 14. Entonces vamos a ver el 176, por el cual se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de socios del máximo órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 del 2020, se reúnan durante el año 2021. Y dice,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, ese es artículo 6, convocatoria y deliberación de reuniones ordinarias y extraordinarias, habla entonces, dentro de su parte resolutiva, perdón, dentro de la parte del considerando, pues no somos abogados, entonces me habla sobre que en atención a lo dispuesto por el artículo 5 del decreto legislativo 484 de 2020, ese artículo 5 dice, reuniones ordinarias de asambleas, las reuniones ordinarias de asambleas correspondientes al ejercicio del año 2019, de que trata el artículo 422 del Código de Comercio. Ese artículo es el que nosotros tenemos por acá, donde me habla, dice, reuniones ordinarias de la Asamblea General. Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y en silencio de estos dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, etc. Pero si nosotros nos devolvemos, este es el 422 del Código de Comercio, y nos devolvemos a la sección en la cual está enmarcado el 422 y me está hablando sobre asambleas generales de accionistas. Y es ahí donde viene y empieza nuestra discusión. Cuando nosotros venimos al decreto y venimos al artículo 1, dice plazo para realizar las reuniones ordinarias del máximo órgano social correspondientes al ejercicio 2019. Las asambleas o juntas de socios ordinarias de las que trata el artículo 422 del Código de Comercio, y lo acabamos de leer. Reuniones ordinarias de la Asamblea General para las sociedades por acciones. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con la PH. Entonces, de ahí, tampoco el artículo 2, que nos está hablando reuniones ordinarias del máximo órgano correspondiente al ejercicio 2020, porque también me está hablando de estas, 422. Eso es sector real. Pero además me dice reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas. Cada sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, no presencial o mixta, para lo cual tendrá en cuenta las disposiciones legales o estatutarias aplicables sobre convocatoria, quórum y mayorías, y en particular lo establecido en el decreto 398 del 13 de marzo, respecto del quórum de las reuniones no presenciales o mixtas. Entonces, una de las primeras discusiones que hemos tenido nosotros es, yo no sé de dónde sale alguna página en internet, recién salido el decreto 176, diciendo que se le había solucionado el problema a la propiedad horizontal con este decreto. Yo por ningún lado he visto que el decreto tenga que ver con la propiedad horizontal directamente, y ahorita vamos a ver que hay una posibilidad de aplicar esto, pero es una posibilidad. ¿Sí? Sí, es que siempre se busca como la asociación, Jorge y Hernán, de este tipo de situaciones con el sector real y la propiedad horizontal, cuando pues, obviamente son situaciones muy, muy diferentes. Claro, y mira Andrés lo que dice en la parte del considerando, me excusan los abogados, pues ya me estarán criticando en este momento. Entonces, en la parte del considerando, en este inciso, mira lo que dice. Esta es la parte del considerando, y yo le agradezco al abogado Diego Sierra, al doctor Diego Sierra, del cual he aprendido tanto y sabemos que es especializado en propiedad horizontal. Él siempre nos ha dicho, hombre, la parte resolutiva es muy importante, pero la parte que antecede a la resolutiva es más importante. Total. Porque es la que explica de dónde proviene esa parte resolutiva. Entonces dice,
que actualmente todas las personas jurídicas se encuentran habilitadas por el decreto 398 del 2020 para realizar sus reuniones ordinarias bajo la modalidad presencial, no presencial o mixta, con las disposiciones de quórum allí establecidas. Por lo tanto, personas jurídicas como las copropiedades reguladas en la Ley 675 del 2001 y las pertenecientes al sector solidario, entre otros sectores, pueden realizar sus reuniones ordinarias bajo lo dispuesto en dicho decreto. Es decir, en el 398, que es el que venimos aplicando hace rato. ¿Cierto? Sí. Entonces, si la ley a nosotros nos está diciendo eso, podemos seguir aplicando el 398. El 398 solamente me habló sobre la posibilidad de tener el quórum conforme a la ley 222, que es el mismo texto que tiene la ley 75 para las no presenciales, donde se consideraba que debía estar presentes el 100% de los copropietarios, y el 398 viene y hace una modificación y dice, no señores, usted debe garantizar que las personas que quieran ingresar, ingresen, y que puedan participar, que puedan votar, que puedan debatir, todo eso lo debe garantizar usted, pero de las que ingresen, de las que estarían presentes. Entonces, en esa primera discusión es donde nosotros en primera medida decimos, cuando vienen las discusiones, simplemente preguntamos, deme argumento jurídico que me permita concluir que el decreto 176 yo lo tengo que aplicar por obligación. Y yo hasta el momento no he encontrado ninguno. O Hernán o Andrés lo han encontrado. No. De hecho, ahorita cuando... Para nada, Jorge. No hay. Cuando se hacía referencia al comienzo sobre algunos profesionales que han como conceptuado sobre este tema, a mi juicio, digamos, no hay conclusiones contundentes en relación a la aplicación. Hay, digamos, interpretaciones que a mi juicio son un poco vagas y que no son tan claras como para uno decir, listo, quedo supremamente tranquilo en relación a lo que está exponiendo el decreto, pero no son concluyentes. Claro. Entonces, viene el otro tema. Viene el otro tema y es, vamos a seguir mirando el articulado. Entonces, el 1, 2 y 3, estamos claros que tiene que ver con el sector real, porque los mismos, el articulado lo está citando, ¿cierto? Tiene que ver con las sociedades por acción. Y viene más adelante y dice, derecho de inspección. Entonces, el derecho de inspección, que también hay una discusión grandísima, porque en muchas copropiedades consideramos que el derecho de inspección es en cualquier momento y en cualquier lugar, y a cualquier hora nosotros le podemos pedir al administrador que me muestre estados financieros, me los entregue copias, me muestre las actas y todo lo que yo quiera conocer. Permítanme, yo voy a apagar los micrófonos un momentico. Correcto. Entonces, si a mí, en el derecho de inspección, y este artículo me lo dice, los administradores de la sociedad deberán poner a su disposición de los asociados la información que la ley exige para el ejercicio del derecho de inspección, y adicionalmente a lo señalado en el artículo 447 del Código de Comercio. Entonces, volvemos al Código de Comercio. Yo por aquí no he visto en ninguna parte la ley 675. ¿Sí? Ahora, el derecho de inspección está claro que no es en cualquier momento. El derecho de inspección, ¿cuándo se da? Durante los 15 días que anteceden a el desarrollo de la asamblea. Es decir, los 15 días entre la citación y la asamblea. En esos 15 días, yo debo poner a disposición de todos los copropietarios y de cualquier tercero que tenga que ver con la copropiedad la información. Pues también esto, al menos este artículo 4 va dirigido al derecho de inspección precisamente de esas asambleas de sociedades por acciones, pero también está, digamos que en ese sentido se comporta
igual al derecho de inspección en la PH. Pero aquí está hablando directamente frente al ejercicio en las sociedades por acciones. En esa parte, Andrés y Hernán han tenido algún inconveniente frente a esas solicitudes permanentes de información, personas aprovechando. Recordemos que en la propiedad horizontal tenemos un gran problema y son las polarizaciones en los copropietarios. Entonces, normalmente, como mínimo, hay dos grupos, grupo 1, grupo 2, y entonces se mantienen en guerra, y el grupo 1 trata de hacer quedar al grupo 2 si está en el poder, y el grupo 2 trata de hacer quedar al grupo 1 si está en el poder, y así se la pasa. Y los únicos que se perjudican son las copropiedades. En medio de eso, desgastan durante todo el año al consejo y al administrador. En esa parte, Andrés y Hernán, ¿cómo nos ha ido a nosotros? Bueno, pues a nosotros al momento, en este caso en particular, digamos sin ninguna novedad importante. Obviamente sí tenemos esos casos a los cuales haces referencia del grupo A y B y el C que pretende mediar pero que nunca media en ese tipo de situaciones, pero no, en cuanto a esta situación, digamos que las solicitudes a lo largo del periodo son digamos, las normales y las que uno como administrador no tiene, digamos, el inconveniente en prestar atención a ellas, y particularmente en los últimos 15 días, en donde se ejerce de verdad el derecho de inspección, son más pocas las solicitudes que el resto del año, cuando casi debería cero. de ser al contrario. Exactamente. Entonces, en este momento nosotros empezamos el ejercicio de las asambleas el 20 de enero, hicimos la primera, y de ahí a hoy hemos hecho ya unas cuantas, y en ninguna he tenido ninguna solicitud al respecto sobre esa situación. Tuve más fácil, como les digo, solicitudes durante la vigencia del 2020 y no después de cerrado el ejercicio. Así es. Hernán, ¿cómo te ha ido con este tema? Jorge, gracias. Mira, con referencia a ese tema, pues la verdad, en las copropiedades que tenemos, es muy poca la gente que nos pide información. De pronto hay una, y si no las han pedido ahorita, como cuando ve que uno hace la citación, cuando mandamos la información, pues piden claridad o piden estados financieros. Pues igual se les deja pues la información para que la revisen, pero realmente pues ha sido como algo más calmado el tema frente a la información solicitada pues por algunos propietarios. No falta pues el que quiera pues como poner problema y estar pendiente en algunos temas que no son relevantes, pero en el tema de la información la solicitan, para mí, en el caso pues en el tiempo que se debe hacer. Muy bien. Pasamos entonces al artículo 5, reuniones ordinarias en las que se deban agotar temas de 2 ejercicios. Claro, en estos momentos, en el sector real, tenemos sociedades, empresas que no han hecho asambleas, así como en la propiedad horizontal, asambleas del 2019, porque también es otra discusión. Entonces está siendo muy reiterativa la pregunta de muchos copropietarios en las asambleas que estamos haciendo este año, de por qué el administrador no citó la asamblea en el 2020. Y entonces uno les tiene que recordar que desde el 2020 viene una pandemia y que es una cosa muy seria en el mundo, y que nosotros, por estar en el mundo, pues a nosotros también nos tocó, y que en razón a eso las condiciones cambiaron. Nosotros no estamos en una normalidad, y que en medio de esa no normalidad se tenían que tomar decisiones como hacer o no hacer una asamblea de manera virtual, cuando estábamos en pañales en la virtualidad. Hoy hemos aprendido un poquito, pero el 2020, que se tuvieron que cancelar todas las asambleas presenciales, era una situación muy diferente. Pero uno tiene que entrar a recordar ese tipo de cosas cuando como que al parecer se les olvida. Y entonces vienen a hacer estos cuestionamientos cuando definitivamente la asamblea virtual es potestativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo este decreto 176 para el sector real? Que está volviendo obligatoria la virtualidad para la realización de las asambleas 2019 y 2020. Para el sector real, específicamente para las sociedades por acciones.
las está volviendo obligatorias al 31 de marzo del 2021. Tienen que hacer asamblea con presentación de estados financieros 2019-2020. Eso es una obligación desde el 176. Obligación que algunos quieren trasladarle a la propiedad horizontal cuando no es así. No es así esa obligatoriedad para la propiedad horizontal. Entonces, desde ahí es importante sí saber que si en propiedad horizontal nosotros no hicimos asamblea 2019, nosotros lógicamente tenemos que poner en consideración los estados financieros 2019-2020, con unas apreciaciones. Si usted lo quiere poner individual, lo pone individual. Si usted lo quiere, usted aprobando el 2020 comparativo con 2019, pues está aprobando los dos. Pero sí debe abrir los espacios de discusión y de resolver inquietudes frente a los dos periodos, de ser necesario dar las explicaciones que hayan que dar, ¿sí? Pero sí los debemos presentar y debemos ponerlos en consideración ambos periodos, bien individuales o bien conjuntos. En esa parte, Andrés, ¿cómo han estado en las que han desarrollado? En ese punto, sí, la pregunta que ha salido es ¿por qué no se hizo la asamblea en el 2019? Si estaban las posibilidades y las facultades para hacerlas, pues obviamente con las explicaciones del caso en ese punto. Y en consideración en cuanto a estados financieros, el tema comparativo en términos generales, pues sí estamos generando obviamente los espacios para la duda, para las preguntas y para las inquietudes pues que apliquen en ese caso, pero básicamente estamos presentando los dos informes para el tema de las copropiedades en donde no se aprobaron, donde no se realizó, perdón, asamblea el año pasado, y lo sometemos a aprobación ambos en el mismo momento. Ok, Hernán, ¿cómo les ha ido con esta parte? Jorge, igual, mira, nosotros en las asambleas que hicimos el año pasado, para este año estamos haciendo informes comparativos 2019-2020 y sometemos pues a aprobación los mismos, ¿cierto? En una sola presentación, a lo que usted decía, o sea, no hacer dos presentaciones, sino realmente hacer una sola comparativa y someter a votación realmente los dos periodos, para así cumplir pues esos estándares de ese artículo 5º. Y segundo, Jorge, pues estamos dando espacio a las preguntas frente a esos dos periodos de los temas contables, pues a los que si la gente tiene pues dudas al respecto. La gente sí pregunta y nos han preguntado por qué no hicimos la asamblea, pues como en dos copropiedades, pero hemos dado como las respuestas y la gente ha sabido cómo entender la situación. Solamente en una, pues que sí nos llevan hasta una tutela frente a ese tema, pero fue a favor por el tema de la pandemia, que realmente seguimos en ella y la gente cree que no, como lo decías ahorita. Muy bien. Seguimos entonces el artículo 6, que el artículo 6 me habla sobre la imposibilidad para el desarrollo de la reunión por derecho propio. Entonces aquí tocamos un tema que en la propiedad horizontal hoy se está también debatiendo bastante, y es hasta dónde, si yo no hago la asamblea al 31 de marzo, la comunidad, los copropietarios pueden realizar su asamblea por derecho propio. Y es más, muchos se basan en el artículo 176, que insistimos de parte de nosotros, que no tiene nada que ver con la propiedad horizontal. Entonces, la respuesta de nosotros ha sido, mire, existe la naturaleza de la asamblea desde la ley 75. La asamblea ordinaria es presencial por naturaleza. Y alguien me decía a mí que no era así porque existía la posibilidad de la virtual. Y yo le decía, tanto es así que las virtuales tienen restricciones, por lo tanto no es lo mismo. Las asambleas no presenciales tienen unas restricciones por las cuales yo no puedo presumir que yo la ordinaria, entonces la podría hacer por ahí, ¿no? Es que hay muchas copropiedades que tienen necesidad de hacer aprobaciones de decisiones de mayoría calificada, cambios de reglamentos, cuotas extras superiores a 4 cuotas de administración. Todo eso es parte de eso, manuales de convivencia, aprobación. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que Jorge, yo no puedo... Sí, Hernán. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer una asamblea
ahorita pues virtual, que es la asamblea ordinaria, pero por ejemplo hay una copropiedad que tengo que hay que hacer un reforzamiento estructural y a esa copropiedad necesito mayoría calificada. Entonces decidimos hacerla en abril, finalizando mayo, o en mayo, esperar a ver, porque de verdad nos surge el tema de la mayoría calificada y sabemos que por el medio de la virtualidad no es posible tener ese 70%, tomar ese tipo de decisiones, para que nosotros no tengamos algún problema ante curaduría o planeación o algún ente pues, gubernamental para poder tomar esa decisión. Entonces nos vemos también afectados, como decías vos, en algunos momentos haciendo una reunión virtual, sabiendo que no tenemos el desarrollo, la misma libertad y los mismos parámetros para hacer como una asamblea ordinaria, en ese caso que sería presencial. Claro, y entonces ahí vos es muy posible que tengas una inquietud o una preocupación de que te vayan a hacer una asamblea por derecho propio el primer día hábil de abril. Entonces, ¿cuál es la claridad y la tranquilidad? Oye, en un tema tan delicado como lo pone Hernán, que es la necesidad que tienen ahí, tema delicadísimo. Claro, entonces, si nosotros partimos... Así es, porque es una urgencia manifiesta, entonces se requiere urgentemente de aprobación por mayoría calificada. Claro, el reforzamiento estructural es la única forma que se puede realizar. Es que es más, es que no hay alternativas, hay que hacerlo. Así es, sí señor. Claro, no más. Entonces mire, ahí es donde nosotros insistimos que las asambleas por derecho propio en estos momentos, así como no fue posible en el 2020, tampoco es posible en el 2021 para la propiedad horizontal. Para el sector real sí, porque ya este decreto 176 los puso en regla y les dijo, señores, si ustedes no me hacen la asamblea, bien sea presencial, mixta o virtual, de 2019 a 2020, a usted le pueden hacer por derecho propio la asamblea. Y si hay restricción por tema de distanciamiento y protocolos, se debe pedir una autorización a la revisoría fiscal o a las mismas supersociedades para poderla desarrollar. Entonces, en la propiedad horizontal no. Entonces, si yo parto de que la asamblea ordinaria de copropietarios desde la ley 675 se presume presencial y yo no puedo desarrollarla presencial porque no tengo cómo y tampoco quiero entrar a asumir ese riesgo porque el representante legal, ustedes como representantes legales son responsables de lo que pueda suceder en una asamblea presencial donde por cualquier motivo haya un contagio masivo y a ustedes los empiecen a demandar porque se murieron, Dios no quiera, 10 personas, 11, 15, 20 o 2 o 1. Pero ahí viene una demanda y entonces ¿quién la va a asumir? ¿Cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que ahorita vamos a mirar la resolución 222 de MinSalud, que es la que prorroga hasta mayo 31 la emergencia sanitaria, cuando a mí me dicen, listo, ya no tiene la restricción de las 50 personas, pero usted tiene prohibido el desarrollo de reuniones privadas y de eventos privados y públicos donde haya aglomeración. Y enseguida vamos a mirar en detalle eso. Entonces, yo no tengo el espacio en la unidad, no tengo dónde tener a la gente tranquilamente, no, y si lo tengo, no me voy a comprometer a hacer que ellos cumplan los protocolos de bioseguridad ni los distanciamientos, porque va a ser imposible manejarlos a todos. Entonces, mejor no cumplen todas. No cumplen todas las condiciones, Jorge y Hernán. Uno en las copropiedades puede que tenga el espacio. Es más, lo más fácil para nosotros es tener el espacio. Un parqueadero, una cancha múltiple, cualquiera de esas situaciones, pero no tiene ventilación, no puede usted garantizar. Y en las asambleas que todos sabemos, entonces empieza el momento de efervescencia y calor del presupuesto. Entonces todo el mundo empieza a quitarse el tapabocas porque no me escuchan, me quito el tapabocas porque ya tengo calor y empiezan a juntar las sillas y se empiezan a hacer hacia adelante todos. Así es. Fuera de eso, la manipulación de un micrófono, pasándolo de persona en persona, o sea, son muchas cosas y muchos los riesgos que realmente se tendrían. Un distanciamiento de 2 metros para cada persona. Una copropiedad de 300, 400 apartamentos, ¿a cuántos metros necesitaríamos o qué espacio? Yo creo que no lo hay en estos momentos acá para tomar una decisión de esas. Necesita el espacio, necesita el estadio. O sea, y eso es lo que no hemos podido entender. Pero mire además el detalle que ustedes me dan. O sea, es que, por ejemplo, solo el tema del micrófono. Y entonces pase el micrófono, pásele a la señora, tiene que haber alguien que vaya y lo acerque
O sea, ¿cómo vamos a manejar esto? Por Dios. Ahí es donde yo insisto que el gobierno nacional nos ha dejado tirados. O sea, no, como siempre. Como siempre, exacto. Para mí ese decreto que sacó el 222, la verdad, listo, aglomeraciones, que aglomeraciones son de 5 o 10 personas. Claro. Pero no fueron tan estrictos como era antes, que era una reunión de 50 personas la restricción. Yo pienso que ahí tienen al lado de un número nuevamente cerrado, no hablar de tema de aglomeraciones, porque el tema de aglomeración mucha gente lo puede interpretar de otra manera. Pero es que mire, uno de los invitados en la tertulia del viernes pasado, el doctor Alberto Tobón, que es muy cercano a todo el tema de laboratorios y médicos, hombre, él mismo decía, es que nos estamos acercando al tercer pico. Para mí es ilógico la resolución 222 tal como salió, porque lo que hace es abrir posibilidades a que la gente maneje de forma irresponsable este tipo de reuniones y comience precisamente a hacer más rápido ese tercer pico. O eso es de pronto lo que está buscando el gobierno nacional, no sabe uno pues cuáles son las intenciones finales. Lo que pasa es que ahí es más complicado, porque entonces se acelera ese tema, pero pues hablando de cifras, Jorge, como lo estás diciendo, entonces uno habla de cifras de llegar a un tercer pico. El programa de vacunación va en el 0.7% y está demorado. Se flexibilizan los controles de toma de temperatura, de planillas, de seguimiento y todo ese tipo de situaciones, se da libertad para reuniones, pero no nada más por ese lado. Y entonces ahí donde, la responsabilidad sigue siendo la misma, pero el gobierno no asume lo que tiene que asumir. Total, así es. Es correcto. Entonces, vamos a seguir, artículo 7, entidad competente. Entonces, en el caso de que las sociedades comerciales y demás personas jurídicas sujetas a la supervisión de alguna superintendencia, es que mire que seguimos en el texto, yo sigo sin encontrar la propiedad horizontal dentro de este texto. La solicitud a la que se refiere el artículo anterior se podrá presentar ante la superintendencia que ejerza dicha supervisión. Ojalá tuviéramos la superintendencia de propiedad horizontal para nosotros ahí sí poder aplicar este decreto. ¿Cierto? Si es que nos estuviera obligando, pero nosotros no tenemos nadie que nos vigile. Para eso, el único control extremo es la revisoría fiscal en la propiedad horizontal. Entonces, ahí nada que ver. Artículo 8. Término para presentar la solicitud. Esto recuerden, es para la solicitud de hacer una asamblea por derecho propio cuando de pronto no se tienen las condiciones de distanciamiento y bioseguridad. Contenido y forma de presentar la solicitud. El artículo 9, el 10, orden de convocar, quórum y mayorías de la reunión, incumplimiento de los deberes de convocar a una reunión ordinaria y permitir el ejercicio del derecho de inspección en las sociedades por acciones. Y el artículo 13 dice, aplicación extensiva a otras personas jurídicas, salvo lo indicado en el siguiente artículo, o sea, salvo el 14, que es el que toca específicamente a la propiedad horizontal, todas las personas jurídicas podrán, este podrán es potestativo de cada persona jurídica, diferentes a las del artículo 422, donde caemos nosotros. ¿Podremos aplicarlo? Sí, pero nadie me obliga. Aplicar las reglas previstas en este decreto para la realización de reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas del máximo órgano social correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, en lo que les fuere aplicable según las normas propias especiales de cada persona jurídica. Entonces aquí debemos tener en cuenta la ley 675 del 2001. 14. Asambleas en las propiedades horizontales. Para efectos del quórum, entonces aquí me habla solamente del quórum, necesario para celebrar las asambleas no presenciales contempladas en el artículo 42, 43, las 43 son decisiones por comunicación escrita, las 42 reuniones no presenciales, de la ley 675, de la ley 75, se debe tener presente lo mencionado en los artículos 44, que me dice decisiones en reuniones no presenciales, 45, 46 de la ley 675.
y el artículo 221, 16.1 del decreto 1074 del 2015, que habla sobre reuniones no presenciales. Esto fue lo que entró a modificar el 398 frente al tema del quórum. Entonces, este decreto para nosotros simplemente está diciendo, hombre, usted tiene que atender el articulado de la 675 y arriba nos dijo, si usted viene aplicando el 398, siga aplicando el 398. Cuando en estos días, revisando una citación, una administradora soportaba jurídicamente la citación en el 176 y yo le decía, no, es que el 176 no es soporte jurídico para nuestras asambleas. Y ahí simplemente se entra a armar una discusión que no tiene ningún argumento, porque los argumentos son, es que fulano dijo, es que en la página de no sé dónde está, es que, y ahí es donde empezamos a distorsionar los decretos, ¿cierto? Porque pues bien enredados que son, y nosotros los acabamos de joder. Y las páginas son opiniones, no conceptos. Ah, no, vaya usted, dígale a una página de esas que usted se puso a hacerle caso y que por eso usted se ganó una demanda y tiene que pagar 15 millones de pesos y que quién le va a responder, a ver qué le dice. Ah, claro. No, las opiniones de los profesionales son responsabilidad de cada uno de ellos y simplemente nuestro interés es darles elementos para que ustedes hagan el propio análisis y así es. O sea, yo tengo una cantidad de páginas, una cantidad de profesionales a los que sigo, pero yo primero arranco de la norma y después de la norma voy y veo qué está pensando Diego Sierra, qué está pensando John Jairo, qué está pensando fulano, qué está pensando el otro. Y con base en todo eso, yo armo mi propio criterio, ¿cierto? Pero yo no me puedo pegar a ciegas de una cantidad de conceptos que hay en el medio, el 90% errados y desinformados. Entonces entramos pues en unas discusiones muy, muy tremendas. Vamos a mirar la resolución. ¿Algo más por decir, Andrés y Hernán, frente a este decreto? No, señor. No, de mi parte no sé, Andrés, qué más tenga ahí. No, en ese tema está supremamente claro. Muy bien, vamos a mirar la resolución 222. Esta es la 2230. Vamos a mirar la 222, que ya me perdió, es esta. Sí, las medidas de bioseguridad. El decreto 222. Entonces, este decreto es el que me prorroga el decreto 222 del 2021. La emergencia sanitaria. Correcto. Entonces, él me prorroga emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del 2021, ¿cierto? Entonces, él en la parte resolutiva me dice lo siguiente. En mérito de lo expuesto, resuelve, prórroga de la emergencia sanitaria, prorrogar hasta el 31 de mayo del 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante resolución 385 y prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462 y 2230 del 2020. Parágrafo, la emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada. Recordemos que la emergencia sanitaria en Colombia irá hasta que la OMS declare el fin de la pandemia. Y ahorita Andrés da un porcentaje que da tristeza, pues los únicos que se aplauden son ellos, nuestro querido presidente y todo su planta de empleados. Porque nosotros, ¿cuál fue el porcentaje de avance en la vacunación, Andrés, que dijiste ahora? 0.7, estamos en el 0.7%. 0.7. Imagínense, 0.7%, por Dios, nosotros estamos llevados, pues, y ellos hacen fiesta y aplauden, y bueno, pero no sé en qué piensan, pero nosotros vamos hasta que la emergencia sanitaria se seguirá prorrogando hasta que la OMS declare el fin de la pandemia, y el fin de la pandemia será declarada hasta que, si de pronto no me equivoco, el 80 o el 90% de la población mundial esté vacunada, fuera de peligro. Entonces nosotros, inmunidad de rebaño. Correcto. Nosotros seguiremos en emergencia sanitaria todavía durante mucho rato. Yo creo que 2021 nos vamos derecho y 2022 probablemente en el ritmo que nosotros llevamos de vacunación. Entonces, teniendo eso claro,
viene la asamblea, el decreto y me prorroga y me dice, artículo 2, modificar el artículo 2 de la resolución 385. Recordemos que ese artículo 2, esa resolución, fue la inicial. Esa fue la que me dio las medidas sanitarias, es esta, donde se declaró... Dependemos lo que nos diga. Correcto, donde se declaró la emergencia sanitaria por primera vez. Y aquí era donde hablaban de 500 personas, que en su momento decíamos, pero ¿de dónde sacaron ese número? Pues, suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Por eso llegamos al primer pico, al segundo y vamos para el tercero. Entonces, volvemos al 222 y me dice, modificamos ese artículo 2 y ese artículo en la resolución 1462, que fue la que me prorrogó en algún momento la emergencia sanitaria, esta me la prorrogó hasta el 30 de noviembre del 2020. Esta fue la primera prórroga. Esta fue como la segunda. Esta fue la segunda, si no estoy mal, la tercera. Y aquí era donde me decía la prohibición de las 50 personas. Listo. En esta 1462. Entonces, prohibí los eventos de carácter público y privado, que como lo decía Andrés ahorita, pues debieron haber seguido con esa misma prohibición o haberla puesto desde cero, pues porque eso es lo que nos tiene hoy jodidos. Entonces, venimos nosotros nuevamente al 222 y me dice, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. Entonces, con base en esto, sale una cantidad de personajes en Colombia diciendo que se había quitado la restricción y que ya podíamos hacer asambleas presenciales y que no había ningún problema. Y eso hoy tiene prendidas muchas unidades, porque muchos copropietarios que no han logrado ir un poco más allá, quieren obligar a su administrador, que es el único que cita la asamblea ordinaria, porque ni el consejo ni el revisor citan ordinarias, quieren obligar a su administrador a citar una asamblea de carácter presencial, pero sin tener en cuenta que aquí me está diciendo prohibir los eventos de carácter público-privado que impliquen aglomeración de personas. Y esta aglomeración de personas me está diciendo por acá, parágrafo 1, entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos, en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico establecido en los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre persona y persona para las actividades de los diferentes sectores económicos y sociales expedidos. También se entiende que hay aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. Parágrafo 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las acciones que aquí hubiere lugar. Entonces, lo decían ahorita, nosotros tenemos un distanciamiento hoy de mínimo 2 metros entre persona y persona, lo que arma un radio entre persona y persona de 4 metros cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, lo que ustedes planteaban ahorita es totalmente real. ¿Cómo vamos a desarrollar una asamblea para cumplir esos distanciamientos, para cumplir todas las medidas de bioseguridad que siguen vigentes? No es que las dejaron de exigir para ciertas cosas desde este mismo decreto, pero siguen vigentes. El tapabocas sigue vigente, la lavada de manos sigue vigente, el alcohol y todo esto sigue vigente, para evitar el contagio masivo precisamente. Incluso la toma de temperatura, aunque algunos consideran de que fue retirado, hay una parte donde se dice que se tiene que garantizar incluso que personas con síntomas de fiebre o temperatura superior a 37 no pueden ingresar a los lugares. Entonces, obviamente hay que tomar temperatura. 36, 37. Claro. Entonces, miremos
literal, perdón, este numeral 2.7 dice: ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y económicos y a la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus competencias, transmitan la información sobre el riesgo del contagio, así como sobre las medidas de prevención del mismo, de acuerdo con los protocolos y lineamientos que expida o haya expedido el Ministerio de Salud y Protección Social. Señores, ustedes son los administradores. Yo le he dicho a muchos, ustedes verán si corren el riesgo, pero a ustedes se les contagia, se les muere una sola persona en una asamblea o por una asamblea, y ustedes tienen una demanda de responsabilidad civil extracontractual y tienen que pagar una persona. Entonces ustedes verán que es que la ley me lo permite, que este decreto y el 176 ya lo permiten. Hombre, pues en mi concepto no. Y repito, yo no soy abogado. Yo soy contador público, especializado en revisoría fiscal, pero a todos en la universidad nos enseñaron a leer normas. Y las normas están hechas para todos los ciudadanos, no para los abogados. Vuelvo y lo repito, lo dije hace 8 días. Entonces creemos, hay veces que necesitamos un pool de abogados para poder leer el decreto, ¿no? Que hay veces sí, porque es que... hay unos muy enredados. Son muy complejos, porque yo decía, es que precisamente lo hacen los abogados, ¿cierto? Entonces, es como si lo hicieran para ellos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que aquí hay una responsabilidad que recae en ustedes, en el ámbito de sus competencias, como representantes legales de una comunidad, que puede ser una comunidad de 30 personas, como puede ser una comunidad de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Aquí tenemos copropiedades muy grandes. Hernán, es lo que a veces, es lo que la gente a veces no entiende, ni quiero ver los mismos consejeros. A veces los mismos consejeros citando estas reuniones presenciales, les decía, venga, es que somos, pues que hagamos descargos, gente invitemos otros 5 más, entonces ya somos 15 más los de la administración, entonces son reuniones que no sabe uno de dónde vienen las personas. Exacto. Y fuera de eso, con los temas de la gente exigiendo una asamblea presencial con todos los riesgos que tenemos, pero la gente y sobre la administración. Aquí empieza la demanda. No, el representante legal. Ahí sí nos van a decir nosotros hiciéramos de esa manera. No, Hernán, y viene otra cosa. Entonces a usted le llega la demanda. Y entonces voy a poner un extremo. Yo siempre voy a los extremos con los ejemplos. Entonces, una persona que se murió en razón a una asamblea y resulta que era un abogado prominente de Colombia. Y ese señor se ganaba unos ingresos de más de 100 millones mensuales. Y resulta que eso vale plata. Y tenía expectativa de vida todavía de 30 años. Claro, sí, entonces con eso. Entonces, a usted le cobran 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones por el señor. Y usted va y le dice a la asamblea, no, es que ustedes mismos la pidieron. ¿Y sabe qué le van a responder? Le van a responder, sí, pero es que usted se supone que es el que sabe. Entonces, ¿usted el que responde? Porque así se le salen. Sí, así es. Muy bien, el punto 2, mire el punto 2.10. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales. Por Dios, esto no debió ser una recomendación, aquí no podemos recomendar. Esto debió haber sido una prohibición. Es que recomendar no asistir a eventos sociales. ¿Cuántos problemas tienen ustedes diario en las copropiedades por el tema de aglomeración? En los apartamentos nomás. Ok, y después de esa resolución, ya la gente solicitando salones sociales para hacer fiestas. ¡Ave María! Sí, piscinas. Piscinas, exacto, normal. Turco, sauna. Entonces, es normal porque en la piscina hay cloro. Ajá. Exacto. Total. Y el parágrafo 1 del punto 2.12, este es del decreto, entiéndase por aglomeración, bueno, ya lo habíamos mirado. Bueno, esto desde el 176, el decreto 222, lo queríamos resaltar porque es muy común
y ha sido una batalla desde que esto salió, luchando con administradores, consejeros, copropietarios, porque hay gente, hay personas que se preparan muy bien, soy consciente de eso, incluyéndolos a ustedes dos, por eso la invitación, porque sé que son muy juiciosos y muy organizados con sus administraciones. Muchas gracias, Jorge. Simplemente pidiendo y exigiendo cosas que hoy o mañana al único al que le van a caer los muertos es a ustedes. Entonces es muy fácil yo exigirle al otro cuando la responsabilidad es del otro, no cuando es mía, ¿cierto? Entonces en algunos casos los consejos de administración son los que se dejan llevar y propician estas asambleas presenciales, asesorados por sus administradores o por otras personas, y simplemente yo lo único que digo es déjelo en acta porque ellos responderán, ¿cierto? Asimismo, estando en un acta de que fue fulano, perano y sutano los que obligaron u ordenaron que se hiciera la asamblea presencial, entonces esos mismos responderán hoy de mañana si hay alguna situación especial. Andrés, unas últimas palabras en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación, porque seguimos en medio de una situación compleja. Yo pienso mucho en ustedes como administradores porque en verdad la responsabilidad que ustedes tienen es inmensa, es una responsabilidad supremamente grande y hay veces no se entiende así. Hay veces creemos que es que ustedes son los secretarios o los peones de todo el mundo. No, ustedes tienen una responsabilidad, unas funciones claras desde una norma, un ejercicio profesional que tienen que hacer. Y asimismo, si hoy de mañana, como he dicho yo siempre en mi revisoría, si uno de mañana se tiene que ir de una revisoría simplemente por ser correcto, por ser legalista y por hacer las cosas bien, pues uno se va. Eso no hay ningún problema. Entonces, asimismo les toca a ustedes, ¿cierto? No ser flexibles ni permitir una cantidad de cosas que para muchos de manera olímpica las proponen. Unas últimas palabras, Andrés, hombre, en medio de toda esta temática. Sí, ojalá muchas de las personas que nos estén escuchando sean propietarios que logren entender en verdad de que el tema va mucho más allá del autocuidado, que el tema va mucho más allá del distanciamiento y que las responsabilidades siguen siendo del que algunas personas consideran es como el de menos, como decís Jorge, como el secretario pues de la unidad, como el mandadero, ¿cierto? Pero la responsabilidad es de ese tipo de personas y que ojalá lo entiendan. Estamos lejos de que la pandemia se acabe, bastante lejos a mi juicio, y las condiciones no van a cambiar en el corto plazo. Si esas condiciones no cambian en el corto plazo, tendremos que seguir operando de esta manera. Ya tenemos el trabajo operativo en campo y se ha ido mejorando en muchas situaciones, pero hay muchas que no se va a poder todavía. Y tenemos que alejarnos de las interpretaciones e irnos directamente a lo que dicen digamos en este caso los documentos y los decretos, haciendo lo que hicimos ahora, referencia a uno, a otro y al otro para poder entender absolutamente qué es lo que quiere decir el que estamos leyendo, porque si no es imposible. Y la responsabilidad uno no la traslada, seguirá siendo la responsabilidad de las mismas personas. Muchas gracias, Andrés. Hernán, unas últimas palabras, hombre, a ver si de pronto esto le sirve a algunas personas que están en el medio desinformando, para que de alguna manera nos vamos ubicando un poco. Gracias, Jorge. Sí, Andrés ya lo dijo y la verdad es, ojalá todos tomáramos conciencia con referencia a esta pandemia. Esta pandemia aún no se acaba, seguimos en una situación de emergencia sanitaria, o si no, con seguridad, pues que el gobierno no lo hubiera alargado pues con esa resolución. Que es falta más claridad, que falta ser más estrictos, digámoslo así, con la norma en el momento de plasmarla, pero desafortunadamente los legisladores que tenemos, esa es la forma como hacen estos decretos y estas resoluciones. La invitación para todos los que nos están escuchando el día de hoy es seguir con el autocuidado, seguirnos cuidando. Realmente en esas asambleas virtuales yo pienso que hemos avanzado un poco, falta mucho más. El año pasado tuvimos muchos problemas a nivel de tecnología porque somos muy ajenos, pero muy ajenos a estos cambios, muy reacios, pero también yo pienso que este tema de la pandemia nos ha llevado a evolucionar,
evolucionar un poco en los medios tecnológicos y realmente utilizar las herramientas que tenemos. Y aquí en Colombia nos tocó obligatoriamente aprender a manejar todo el tema de tecnología, todo el tema de virtualidad, y con seguridad que día a día hay que mejorar para poder llegar a tener un autocuidado. Son como mis palabras, Jorge, para todos, y que verdad utilicemos muy bien estas herramientas que nos están brindando en estos momentos. Muchas gracias, Andrés, hombre, muchas gracias, Hernán, por siempre estar atentos a nuestra invitación. Muchas gracias por su profesionalismo, muchas gracias por sus palabras. Yo sé que para muchas personas, copropietarios, consejeros, administradores, muchas personas relacionadas con la propiedad horizontal, esto queda en la nube y siempre las visitas son bastantes. Esto va a servir, esto yo creo que puede ayudar, al menos es un elemento más de consulta, y esa era la intención. Dios les pague a ustedes por estar con nosotros. Gracias, claro, sí, Jorge, por la invitación. Gracias, Jorge, gracias, Andrés. Que tengan un feliz día para todos, que los bendiga. Igualmente. Amén, a ustedes también. Hasta luego.